Bueno, como coordinador del evento, pues realmente estoy muy complacido que hayamos podido llegar a esta 11ª edición. El seminario, como vamos a ver en el material que les voy a presentar, ha sido una experiencia que empezó hace ya algunos años, de una manera muy académica, de una visión muy vinculada a los estudiantes, pero afortunadamente en este tiempo hemos podido crecer, hemos podido generar muchas actividades conexas, laterales al seminario, le hemos dado otras características, ha crecido por supuesto en su participación y en su temática abordada. Y bueno, y esperamos que a partir de esta segunda década que hoy iniciamos del seminario podamos aspirar a otros alcances, a otros niveles en nuestro trabajo dentro del seminario y como el seminario como parte de nuestro trabajo académico y de cooperación con otras instituciones. El material que les voy a presentar ahora no es una ponencia en sí mismo, es una revisión, una reflexión sobre lo que ha sido el seminario en sus 10 años, algunos datos que hemos podido procesar y también las temáticas que el seminario ha venido abordando, cómo las hemos venido trabajando y documentando y difundiendo. En particular voy a hacer referencia a la edición anterior, a la del 10º seminario. El año pasado, para los que estuvieron aquí, hice un repaso general de toda la temática a lo largo de los 10 años que hemos tenido de vida del seminario. Ahora me voy a centrar básicamente en el del año pasado únicamente, pero dando cifras generales y situaciones que hemos vivido en estos 10 años. Bien, el Seminario de Urbanismo Internacional, como ya se señaló en la introducción que nuestras autoridades hicieron, pues es un foro académico cuya finalidad es identificar temas de actualidad en el urbanismo, ya sea en temas, conceptos que se están manejando, como también prácticas del urbanismo, intervenciones concretas en la ciudad. Nosotros somos una escuela de arquitectura, diseño y urbanismo y nos interesa mucho que haya este manejo espacial de los temas y también como ejercicios y tanto intelectuales como profesionales del diseño, de la planificación, en suma de la intervención urbana. Ese es pues el objetivo del seminario. El primer seminario se realizó en el 2005 en una sede cultural de nuestra universidad, en la Casa del Tiempo, en la colonia Tacubaya, en un recinto muy pequeñito, que todavía sigue funcionando muy bien, por cierto, y esa fue la temática. En esa ocasión, nuestro seminario nació por iniciativa nuestra, pero en sociedad con el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, con el cual teníamos ya una relación de trabajo años atrás, y nos pareció que era interesante en ese contexto de hace más de 10 años, pues mostrar en México qué era lo que estaba pasando en el mundo. Partíamos de la idea de que nuestros estudiantes estaban muy metidos en la problemática local, nacional, y que era importante ya en ese contexto de la globalización abrirnos a ver abrir una ventana de qué estaba pasando en el mundo en términos de las prácticas urbanísticas. Durante el segundo seminario, el tercero, crecimos, nos cambiamos de sede a una casa magnífica que tiene la universidad aquí en el centro histórico, la casa de la primera imprenta de América. Sin embargo, también tiene sus instalaciones reducidas, no es una gran casa en tamaños, es una gran casa como sitio, pero es pequeño, y ahí sesionamos durante 2 años, todavía con la cooperación, el patrocinio de la Universidad de Stuttgart y nosotros. Fundamentalmente casi era un seminario binacional México-Alemania, aunque la temática era muy internacional, porque los colegas alemanes pues tienen una vocación internacional, una gran tradición en estos temas internacionales. Para el seminario 4 y 5 nos mudamos a un recinto más grande, el Palacio de Minería de la UNAM. Es un palacio magnífico, posiblemente la casa colonial más grande del centro, el palacio colonial más grande del centro. La UNAM nos los facilitó y tuvimos ya un escenario, auditorios y mayores facilidades para hacer el evento. Los temas que abordamos fueron estos. Ya ahí la Universidad de Stuttgart no participó como nuestro asociado y estos 2 seminarios los hicimos ya por vía propia. El seminario 5 y 6 ya llegamos por primera vez aquí al Museo Franz Mayer. Como ustedes ven, este sería nuestro 6º año en el museo. La
La funcionaria del museo, en la introducción que nos hizo, bueno, reconoció que hemos hecho un trabajo con ellos largo. Estamos muy agradecidos con el museo, que nos ha facilitado sus instalaciones, este magnífico edificio, este auditorio con el que contamos con todos los implementos técnicos para poder hacer un buen evento, y también para las transmisiones en internet, que fue un reto que nos planteó un local que tuviera estas facilidades, cosa que los sitios anteriores no lo tenían. Bien, esos son los temas que trabajamos en estos seminarios. Seguimos en los siguientes 2 seminarios en el Museo Franz Mayer. Ya tuvimos la participación de más otros grupos. El grupo en torno al seminario, realmente nos hemos constituido como una red de colegas, todavía un poco informal, pero ya tenemos un concepto que le hemos llamado la red Urbanint, y pues realmente es con la colaboración de amigos, colegas, que podemos hacer este evento. En el museo, en el seminario 10, en el 2014, el año pasado, realizamos nuestro evento con ese nombre. Tuvimos ya el apoyo de la Embajada de Colombia, del Instituto Italiano de Cultura, que nos apoyaron con algunas facilidades para que ponentes colombianos, italianos, pudieran estar con nosotros. Entonces, bueno, siempre hemos tenido este apoyo de una u otra forma que nos ha permitido que el seminario vaya creciendo. En esta edición del 11º seminario, el tema que planteamos es ciudad, agua, urbanismo sustentable, inteligente. Ya en ocasiones anteriores habíamos tratado el tema de la sustentabilidad y nos parece que, pues, que da para más. El tema de la ciudad inteligente, que fue el tema del año pasado, tuvimos una introducción a la complejidad del tema de lo inteligente, que a veces está muy amplio, conceptualmente hablando, o muy acotado a aspectos tecnológicos, de nuevas tecnologías, en cuestiones muy puntuales. Y nos parece que podríamos seguir discutiendo sobre él. Y bueno, el tema del agua, como ya lo señalaron nuestras autoridades en su introducción, en su presentación, pues es un tema prioritario. Creo que en este momento se está realizando el Foro Mundial del Agua en Corea del Sur en esta semana. Entonces eso muestra que el tema del agua es un tema de primer nivel a nivel mundial. Y por supuesto que a nivel nacional también hay como ya lo señaló nuestro rector, hay un debate muy intenso sobre una nueva ley nacional de aguas, pues que está tocando puntos muy sensibles en un tema tan prioritario como es el elemento fundamental para la vida, que es el agua. Entonces, pero no nada más en términos del agua para el consumo de las personas, sino la relación del agua en la ciudad. Hay muchas formas de abordarlo, y creo que a lo largo del seminario, esa es nuestra intención, veremos cómo lo abordamos los arquitectos y los urbanistas. Bien, por otra parte, el seminario también ha crecido desde el seminario, prácticamente desde el seminario 3, colegas de Colombia, principalmente de la costa de Colombia, Cartagena y Barranquilla, que por aquí andan algunos de ellos, se entusiasmaron con nuestro seminario y nos dijeron, bueno, Sergio, hagamos una réplica del seminario en Colombia. Bueno, nos costó un poquito de trabajo llegar a un acuerdo, y lo que estamos haciendo es una especie de extensión académica de este seminario hacia Colombia. Tenemos una sede en Cartagena, Colombia, que es la Universidad San Buenaventura, y ellos ya han ofrecido por 4 ocasiones consecutivas en el mes de agosto una réplica local de este seminario. Yo le llamaba el SUI Caribe, pero bueno, ellos han sido un poco reacios, no los veo por aquí, y le llaman el SUI Cartagena. Bien, también aquí ven algunas imágenes en la sede de San Buenaventura, en un ambiente caluroso y tropical como es el Caribe colombiano. Bueno, ahí hacemos nuestras sesiones en la Universidad San Buenaventura. Hemos tenido el apoyo también de la Agencia Española de Cooperación en Cartagena, que nos ha facilitado sus instalaciones, que son magníficas, en el centro histórico de la ciudad. Paralelamente a ello, Ricardo, Howard, que van a estar con nosotros esta semana, organizan algunas tertulias, eventos promocionales del seminario y del tema urbano en la ciudad. Hemos hecho 2 ciclorrutas para tratar de impulsar el tema del uso de la bicicleta en la ciudad, y para manifestarnos sobre los temas urbanos en una ciudad que requiere de mucha intervención. Es una maravilla, es patrimonio de la humanidad, su centro histórico, pero el resto de la ciudad tiene muchos problemas y un gran desorden en su conformación urbana.
También en la ciudad de Barranquilla, muy cerca a Cartagena, en la costa de Colombia, con la Universidad Simón Bolívar se ha entusiasmado y hemos hecho por 2 años esta réplica del SUI Barranquilla. Estos eventos los hacemos en el mes de agosto, primero en Cartagena y después el grupo de ponentes que asisten externos nos movilizamos para Barranquilla. Entonces son prácticamente una semana intensa entre las 2 ciudades donde realizamos estos eventos, con algún matiz local en función de nuestros anfitriones que nos proponen pues una temática específica o la incorporación de algunos personajes locales que a ellos les interesa darles el foro y que discutan con nosotros sobre temas de prioridad en la ciudad. Como les comentaba, la red de colaboradores la hemos conceptualizado como la red Urbanin de Urbanismo Internacional. Y bueno, tenemos un borrador de unos estatutos, hemos hecho algunas actividades conjuntas, asumimos que esta idea del seminario de urbanismo externo es parte de esta red, pero bueno, queremos formalizarlo mejor, darle una base más sólida y también ver hacia dónde podemos avanzar en un futuro. De hecho, tenemos programado para el viernes por la tarde ya no tener conferencias, sino organizar una sesión de los miembros de los participantes para ver cómo concretamos este asunto de la red, ya que nos comprometemos en un plazo, digamos, de 1 año, para que el año próximo tengamos ya acciones, compromisos comunes como red, ya no nada más como seminario. En las 11 ediciones del seminario hemos tenido presencialmente aproximadamente 1.400 participantes, muchos de ellos estudiantes de la UAM, estudiantes de arquitectura principalmente, pero también de otras disciplinas de la universidad y de otras universidades. No tantos como quisiéramos, porque nos parece que la temática y la calidad de nuestros ponentes, pues si hubiera, en una ciudad tan grande como esta, tantos millones de habitantes y con más de 20 escuelas de arquitectura en la ciudad, bueno, pues habría, ¿no? Tenemos que hacerlo en el Auditorio Nacional para si hubiera realmente el interés. Eso no hemos podido superarlo, pero bueno, siempre el auditorio de cerca de 200 personas está lleno. Iniciamos con muy poquitos asistentes en nuestras primeras ediciones, pero agregando, sumando todos, llevamos 1.400 asistentes. Pero como Jorge Ortiz señalaba que hace 3 años empezamos las transmisiones de CIATV, pero no, yo creo que son más, yo creo que este es el 4º o 5º año, no lo tengo muy seguro, que hacemos la transmisión por video streaming. Y a través de esta modalidad pues llegamos a muchísimos lugares. De hecho, cada sesión del seminario, al final, les pido a los chicos de técnicos del sistema de transmisión que nos hagan un reporte y bueno, hemos tenido 20,000, 25,000, 30,000 visitas a lo largo de la semana en los lugares más insólitos del mundo, que uno se imaginaría, bueno, ¿y cómo si el seminario es fundamentalmente en español, que esa es una limitante para su proyección internacional, bueno, cómo nos ven en lugares donde el español, yo no sé si sepan decir hola, ¿verdad? Pero bueno, nos siguen desde lugares muy remotos. Y entonces, para nuestros ponentes, no estamos dirigiendo nuestro material y nuestra palabra hacia un grupo reducido de personas que estamos en esta sala, sino que realmente los alcances de la tecnología del video streaming pues nos permiten llegar a muchísimos sitios y muchísimas personas. Bien, hemos tenido en estos 11 años 243 conferencias de estos países. Ya Maruja señalaba de qué países tenemos conferencias y hemos podido presentar 259 conferencias temáticas. Entonces lo interesante del asunto es que ya no es un evento que de una semana y que hubo 20 presentaciones, sino que dándole el seguimiento y haciendo el acopio y la sistematización de este material, tenemos ya 254 conferencias muy interesantes todas, que bueno, ya nos van dando pautas para el proyecto de investigación que tenemos sobre tendencias del urbanismo contemporáneo. Es una estrategia que la descubrimos a lo largo del tiempo y que bueno, nos parece que vincula 2 actividades: el evento de difusión, de discusión de temas, pero también el sistematizar temáticas que no son todas, pero sí es una muestra que ya es representativa de lo que está ocurriendo en el mundo. Este mapa nos muestra, bueno, de dónde han venido nuestros conferenciantes, incluyendo la edición 11.
hemos podido documentar casos puntuales, conferencias puntuales sobre 100 ciudades, pero por supuesto que hemos tocado mucho más, porque hay conferencias que abordan el tema de las ciudades en general o se refieren a varias ciudades en diferentes países incluso. Y pues ya tenemos 47 países que de alguna manera también se han presentado en esta acopio de presentaciones. Esa es la distribución de aproximadamente de las 100 ciudades. Como ven, ya empieza algo que pasó muy inocente, pues en realidad ya tenemos una cobertura amplia. Claro, hay grandes huecos como la parte de Asia, África hemos tenido poco, Oceanía, pues algunos casos, pero bueno, también sería muy pretencioso el que el seminario, con sus limitaciones que tiene, cubriera la totalidad de las regiones del mundo, pero ya es relevante lo que hemos venido documentando. Aquí está un listado de las ciudades que se han mencionado, las 100 ciudades están relacionadas. Y bueno, el grupo somos en promedio unos 25 ponentes por sesión. Y los temas que se manejaron en el seminario pasado, de una manera muy rápida, los diré, como un recordatorio para los que estuvieron aquí o para que se tomen referencia a nuestros asistentes por primera vez, tanto ponentes como alumnos, pues abordamos el tema de la ciudad inteligente en cuanto a conceptos y estrategias, pero bueno, de alguna manera en relación a otros seminarios como tendencias o temas que se han venido abordando, yo los organicé de esta manera. Entonces tuvimos, en cuanto a un tema general de urbanización y desarrollo sustentable, tuvimos una conferencia de Martín Gómez Tagle que nos habló sobre el concepto de la metaciudad, que como por la posmetrópoli que ya mencionaba Jorge Ortiz Lerux, pues es un concepto de esta ciudad más allá de del concepto territorial que tenemos de metrópoli o de megalópoli, sino que se están dando nuevos arreglos territoriales que implican también nuevas situaciones sociales y económicas, culturales, a partir de este siglo XXI, para lo cual tendremos que estar preparados. Y eso fue lo que nos presentó Martín de manera muy concreta en su conferencia. En cuanto a conceptos y nuevas políticas urbanas, bueno, tuvimos muchas conferencias de Elizabeth Espinosa, que nos habló sobre los desafíos del Smart City, una colega italiana que está residiendo en Monterrey, Daniela Frogheri, una reflexión general, conceptual, amplia sobre la ciudad, Fernando Meneses, también de Monterrey, que nos habló sobre cuestiones sociológicas de la ciudad, Irma Peñuñori, que nos mostró, diseñadora industrial, nos mostró ejemplos muy concretos de diseños para operar ciertas actividades de manera inteligente en la ciudad. Óscar Olivo, que hizo una reflexión sobre el concepto casi de Foucault de vigilar y castigar, lo que implican las nuevas tecnologías, un asunto complejo pero interesante. El profesor Marc Miheli de la Universidad de Múnich nos mostró su visión de urbanismo sustentable tal y como lo ven en la universidad y cómo hacen proyectos tanto para el posgrado como en licenciatura, en el bachelor, de sus estudiantes en vinculación a temas locales o generales o globales incluso. Muy interesante. Spyros Papadopoulos de la Universidad de Atenas nos habló sobre la cuestión lúdica de los videojuegos en la ciudad. Fue una experiencia un poquito extraña, pero muy divertida porque nos mostró prácticamente todo un análisis, análisis topológico de los juegos desde su origen, de los videojuegos hasta la actualidad y cómo el tema de la ciudad está metido dentro, o el del espacio en general, espacio físico, el espacio territorial. Rinio Brutomeso de Venecia, Italia, nos habló sobre cómo él logró identificar que se está abordando el tema de la ciudad inteligente en Europa en general. Y hizo algunas reflexiones con respecto a Venecia. Entonces aquí tenemos unas imágenes de las diferentes ponencias que ellos desarrollaron. Entonces, por ejemplo, aquí esto nos presentó Rinio, un ranking de las 10 ciudades inteligentes en Europa. Y bueno, sus reflexiones que Viena, en Europa, y bueno, son mundiales, París, pues qué tan inteligentes son, ¿no? Comparándola con otras ciudades que no están en esa lista y que tienen una calidad de vida y una organización urbana pues menos sofisticada, pero más humana también.
Mar Migeli nos mostró algunas cuestiones metodológicas, los proyectos, son ejemplos de proyectos que hace con sus alumnos. En otro tema de visiones estratégicas y promoción de la ciudad, o sea, proyectos que tienen más una intención más allá de un tema puntual, sino que pretenden ser grandes articuladores de estrategias para el cambio en la ciudad, pues tuvimos varias. Por ejemplo, Santiago Antón nos presentó una que tiene que ver con la ciudad de Puebla, como un proyecto de un eje enorme, casi monumental, en la ciudad de Puebla podría cambiar, transformar radicalmente la organización y el funcionamiento de la ciudad. Eduardo Langagne, que está aquí con nosotros, profesor de la universidad, nos habló de una experiencia histórica y qué está sucediendo actualmente en el polo turístico más grande del país y posiblemente del mundo, Cancún. Cómo surgió como un polo de desarrollo planificado, diseñado, qué metodologías siguieron y ahora qué proyectos, ya se desbordó eso de hace mucho tiempo, sobre todo la Ribera Maya, y qué nuevos proyectos de gran envergadura se están trabajando como parte de esto y que potencian pues el factor turístico en esta región. Roberto Converti de Argentina, personaje muy interesante, él es profesional del urbanismo, encargado en algunas partes del proyecto del Puerto Madero, el famoso Puerto Madero en Buenos Aires, nos presentó una estrategia general de toda la costa del Río de la Plata en Buenos Aires, cómo a partir de Puerto Madero han seguido haciendo nuevos proyectos y qué metodología siguen, y realmente yo me quedé muy sorprendido por la claridad conceptual de la visión de la ciudad en relación a sus frentes de agua y la cantidad de proyectos que están realizando y que muchos de ellos no se quedan nada más en el papel, sino que se están pudiendo llevar a cabo en un país latinoamericano como nosotros, con graves problemas políticos y con graves carencias económicas. Bueno, han podido lograrlo. Otros proyectos que tienen así se anunciaron como capacidad transformadora para la ciudad, el arquitecto Ignacio Consuegra. Ignacio es un colega de Barranquilla, es todo un personaje caribe, ¿no? Ojalá que, todavía no sé si va a venir con nosotros, me dijo que sí, pero como la canción mexicana me dijo que sí, pero no me dijo cuándo, entonces no sé si vaya a llegar, a veces llega, a veces no llega, es todo un personaje. Y nos dijo que nos iba a hablar sobre Barranquilla en los 10 años del SUI y tocó una cantidad de temas y siempre con su estilo muy caribeño, muy espontáneo, muy extrovertido y muy crítico, por supuesto, con caricaturas de, por ejemplo, aquí creo que dice, nos están dejando sin áreas verdes en la ciudad, y luego criticando un poco este concepto de las gated communities que también se están dando en Barranquilla, uy, qué miedo, y que están con guardias y que parece todo eso una cosa rara de fascismo, en fin, ¿no? Pero el tema, que una cruzada que tiene él con los árboles en la ciudad, en fin, él es un promotor de su ciudad y nos vino a dar una lista de manifiesto de las cosas que le preocupan a él en la ciudad. Entonces, realmente no es muy ordenado, entonces no hubo una visión sistemática de los grandes proyectos, pero sí es un excelente charlista y a todos nos estuvo encantados con su presentación. Perdón, proyectos verdes o sustentables. Algunos colegas así anunciaron sus proyectos, entonces vimos un proyecto de unas jóvenes estudiantes de la UAM, siempre hemos dado también algún lugar, un espacio en el seminario para que estudiantes presenten, entonces aquí unos estudiantes nos presentaron un proyecto que realizaron, creo que como proyecto terminal de la carrera, sobre los humedales en Toluca, en el Valle de Toluca, en la cuenca del río Lerma. Entonces nos mostraron la problemática, cómo se involucraron con la comunidad como estudiantes y qué tipo de proyectos hicieron, como de rescate ecológico y de algunos servicios, edificios de servicio para la comunidad. Otro profesor joven, profesor Remy Biquerón, de francés, que radica en California, nos habló sobre el concepto del suburbio en Europa y el suburbio americano, hizo una reflexión sobre los dos y que tiene muchas críticas por su falta de sustentabilidad. Pero él ya en corto me dijo que él siempre había vivido en un suburbio en Francia y que la verdad que no era tampoco tan malo, ¿no? Entonces que había una corriente, tanto en los Estados Unidos como en Europa, pues por reivindicar
estas cualidades que tiene, estas ventajas que tiene la vida de suburbio y compensar las desventajas, sobre todo la desestructuración, la desvinculación con el resto de la ciudad, los movimientos pendulares. Se está trabajando en eso y eso fue lo que él nos mostró y me pareció pues una visión diferente e interesante, por supuesto. Reconversión urbana y frentes urbanos, que seguramente en esta ocasión vamos a ver más. Pues tuvimos varios. Thorsten Engel, un joven alemán que reside en México, nos mostró algunos proyectos. Alejandro Hurtado Farfán nos habló sobre el caso de Génova y el gran proyecto que hizo Renzo Piano, nos lo documentó, bueno, lo vimos muy interesante, aquí tenemos algunas imágenes. Otro joven egresado de nuestra universidad nos mostró unos proyectos en los que está trabajando, que son estos, sobre un gran predio industrial, la reconversión de una zona industrial en un proyecto urbano multifuncional. Y Elizabeth Espinosa y los alumnos nuestros de la UAM, en un trabajo que hemos recuperado de los proyectos terminales que dirigimos en la carrera, Elizabeth, yo y otro profesor, hicimos bueno, una recopilación de temas y además tuvimos la aportación de proyectos de otras universidades también. Entonces tenemos un catálogo de unos 20 proyectos estudiantiles que tratan el tema de los frentes urbanos. No necesariamente frentes de agua, sino también, por ejemplo, bordes urbanos o zonas brownfields que le llaman algunos. Hemos trabajado ahí y, bueno, tenemos un catálogo de 20 proyectos estudiantiles con esta situación. Y eso fue lo que nos presentó Elizabeth y algunos alumnos. Urbanismo y patrimonio. Bueno, Christos Basis, que joven profesor griego que trabaja con nosotros, que por cierto ayer se casó y debe estar muy ocupado, por eso no está aquí con nosotros, y hace bien, o sea que hace muy bien. Nos presentó, siempre nos presenta temas de Grecia, y en esa ocasión nos presentó este asunto de la tradición contra la modernidad, las islas griegas con su arquitectura, su urbanismo vernáculo, pero como también ha habido cabida para, desde el movimiento moderno, en los años 50, hacer proyectos interesantes, y eso fue lo que él nos documentó muy bien. Y el profesor Pier Giorgio Tosoni, de la Universidad de Politécnica de Turín, ¿verdad? Bueno, no, él es un magnífico profesor, es un profesor de mis profesores, o sea, profesores de la vieja guardia, ¿no? Muy estructurado, un excelente dibujante, un artista, y con dibujos de plumillas o acuarelas, pues nos explicó toda su región, cuáles son sus valores paisajísticos, culturales, y cómo se han transformado, y también qué proyectos han sido exitosos y qué proyectos no han funcionado. Desde las cuestiones tradicionales hasta proyectos en la posguerra, en la reconstrucción y proyectos de la actualidad. Realmente una cátedra histórica y muy documentada maravillosamente por su propia mano. Bueno, zonas vulnerables, emergencia, construcción urbana. ¿Qué pasó? Bueno, siempre hemos tenido temas de un grupo de amigos, sobre todo alemanes, Angie Benhomer y Thomas Rocken, que trabajan en organismos internacionales de asistencia. Entonces Thomas dice que él es el catastrófico Thomas, porque siempre está haciendo trabajos de emergencia en situaciones de catástrofe. Y bueno, tenemos un tema de Angie que nos presentó sobre su experiencia, ciertas reflexiones, y Roberto Auchen de Bolivia, que también está aquí, nos mostró cómo en La Paz se ha hecho una especie bueno, por su emplazamiento tan complicado en las laderas, con una construcción muy abigarrada y vulnerable por la pendiente y por las condiciones geológicas del sitio, pues que hay muchos problemas, y él como desde la alcaldía y desde grupos profesionales han venido haciendo proyectos de mejoramiento urbano, pero que tienen que ver también con esta cuestión de la vulnerabilidad, cómo hacer contención a estas cuestiones de desastre, cómo generar servicios, cómo mejorar el espacio público, y todo esto a partir de proyectos muy puntuales, pero con una estrategia que cuando los presentó él parece que es una política pública de la alcaldía de La Paz, pues bastante interesante. Y Angie nos hizo una reflexión sobre muchos proyectos que como arquitecta de asistencia técnica extranjera en diferentes países, en Afganistán, en Nepal, en Birmania, en muchos lugares, nos platicó pues qué proyectos han hecho con recursos internacionales y bueno, siendo un poco crítica, cuáles han funcionado y cuáles
no funcionan. Son situaciones que cumplen su objetivo, pero dejan una buena semilla y funcionan bien, pero otros, muchos que no tienen éxito. Sobre todo fue muy crítica con su experiencia en Haití, a partir de la reconstrucción del sismo. Un tema que hemos tenido durante todo el seminario, que parece que es una gran preocupación a nivel urbanístico y que por ahí todo el mundo lo tiene muy consciente de los problemas urbanos, es el de la movilidad, en términos de alternativas de movilidad sustentable y de transporte público. Entonces, del Centro de Políticas del Transporte, que siempre han estado con nosotros, Bernardo Baranda, en esta ocasión vino un director técnico de sus proyectos, Salvador Medina, y nos presentó un proyecto que estaba vigente el año pasado, muy de moda en la Ciudad de México, que eran los centros multimodales de transferencia, o la de transferencia multimodal de transporte. O sea, las viejas estaciones terminales del metro, cómo convertirlas en estaciones multimodales. Y nos mostró algunos ejemplos internacionales que tienen unas aspiraciones amplias, diversas, y fue bastante crítico con las cosas con las que se están haciendo en los centros de México, muy enfocados hacia el comercio fundamentalmente. Entonces, su crítica era que parece ser que los centros multimodales del metro pues tienden a convertirse en centros comerciales con metro y no un elemento de conexión de la movilidad metropolitana. En el tema de arquitectura y ciudad, bueno, Guillermo Díaz Arellano, compañero de la universidad, siempre y un constante viajero, siempre nos documenta situaciones interesantes en el mundo. Entonces nos presentó el caso de Bilbao, que es famoso a nivel general por el Museo Guggenheim de Frank Gehry, pero que en realidad ha habido toda una estrategia urbanística desde la ciudad para refuncionalizar su centro histórico, generar nuevos temas, nuevos proyectos y conectarlo a través de proyectos urbanísticos y que tienen su expresión en proyectos puntuales, pero también en proyectos de mejoramiento de espacio público, como estas cuestiones del mejoramiento de la ría, la interconexión con grandes proyectos. Ven, por ejemplo, el Gehry no es nada más un edificio, sino que es todo un sector de la ría, el borde del frente de agua, y así se maneja y se conceptualizó y se proyectó. Entonces, bueno, nos documentó esto muy bien y nos parece una experiencia interesante. Yo tuve la oportunidad, siendo estudiante, de estar en España, hacer especialización en España, y hace 30 y tantos años, y Bilbao no tenía ningún interés para un turista o alguien que viviera en España o que hiciera turismo en España, porque era una ciudad gris, fea, contaminada, poco atractiva, y bueno, y ahora es un destino cultural, turístico, obligado en España. Y todo eso gracias a proyectos arquitectónicos, proyectos urbanísticos que por supuesto tienen detrás pues una política pública importante. Leszek Maluga, un profesor polaco que siempre nos trae proyectos interesantes, estaba preocupado porque en su ciudad, que es una ciudad maravillosa, medieval, aquí vemos un perfil, pues de repente se les ocurrió hacer una torre, un rascacielos. Y bueno, él explicaba que la aspiración de todas las ciudades es tener rascacielos. Hay algunas que solo se entienden, como Nueva York o Chicago, con sus rascacielos, pero que Wrocław es como un rascacielos, ¿no? Pero bueno, incluso aquí muy críticamente puso esta figura que él nos dijo que, bueno, que le parecía no sé qué cosa, pero bueno, eso ya queda a su imaginación. Y cómo realmente rompe, parece como un asunto infantil el tener un rascacielos en una ciudad que no lo necesita. Incluso yo estuve con él hace no mucho y me llevó a la famosa torre de Wrocław y realmente pues es bastante anodina, sin ningún interés, ¿no? La gente va para subir un mirador y tomar fotos, pero no tiene más relevancia que eso, y sí cambia pues, radicalmente el paisaje de la ciudad. Un joven arquitecto mexicano, Elías Catán, nos dio una conferencia muy interesante sobre muchísimos temas, porque él habló de muchas cosas, pero su preocupación es fundamentalmente, le llama ciudades regenerativas o arquitectura regenerativa. Entonces él tiene todo un concepto filosófico sobre la naturaleza, la ciudad, el hombre, y ha construido esta idea de la regeneración a través de la arquitectura y el urbanismo. Y bueno,
nos encantó su conferencia, muy compleja también por la diversidad de temas y de conceptos, pero después nos mostró proyectos en los que él está participando, como aquí no se ve bien en la diapositiva, pero es un esquema de organización civil que trabaja con universidades y con la comunidad para proponer proyectos. Y eso, pues, eso a mí siempre me ha parecido interesante, una ciudad que tiene tantos problemas y que requiere ideas. Entonces están como construyendo ideas y sembrándolas para ver si prosperan. Entonces nos presentó un proyecto sobre todo el río de la Piedad, prácticamente desde el poniente hasta aquí, que es la Magdalena Mixhuca, ¿no? Donde ya está el pabellón de Félix Candela, de donde se hicieron los Juegos Olímpicos, los Juegos de Básquetbol, ¿cómo se llama ahí? Se me fue el nombre, Palacio de los Deportes, ¿sí? Cómo a través del río de la Piedad él participa en los famosos picnics sobre los ríos, ¿verdad? Es un viaducto que lleva enterrado un río, y ahí han hecho jóvenes un picnic sobre la avenida, porque ahí había un río, pues, y proponen que se recupere el río y que ese río regenere ciertas zonas como estas. Desafortunadamente yo creo que este proyecto pues ya no va a ser, porque el autódromo modelando para hacer el Gran Premio de México nuevamente, uno de los hombres más ricos y poderosos de México está construyendo un estadio de béisbol para su equipo de la Liga Mexicana, que es los Diablos de México. Y bueno, yo creo que eso ya de hacer un proyecto regenerado del río y del lo verde, pues ya no va a ser. Bueno, y Francisco Mustieles, de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, nos presenta temas, nos habló del concepto que es su oficina de arquitectura, porque también trabaja en una oficina que se llama Nómadas, cómo están haciendo un trabajo que ellos llaman de publicitud, de hacer arquitectura y urbanismo para el público, para lo público, aunque sean proyectos que aparentemente sean privados, y cómo empezar a articular. Es una arquitectura muy conceptual, me parece, desde el punto de vista que tratan de recuperar los temas del momento, incluso temas políticos, temas de crítica social, temas de cultura, y todo eso a través de su arquitectura. Él nos los explicó. A veces, algunos casos son fácil de leer todo eso que él nos dice a partir de las imágenes de la arquitectura, otros son un poco más complejos, pero bueno, siempre es muy interesante estos temas de arquitectura y ciudad. En el tema de estructura verde en la ciudad tuvimos la fortuna, me parece, a través de Martín Gómez Tagle, que anda por aquí, que nos conectó con la profesora Laura Costa de Porto, en Portugal, que nos trajo el tema del metro en Portugal, pero no visto porque ella es paisajista, y entonces ella nos vino a presentar el proyecto paisajístico de las vías del metro, que en realidad es como un tram, no es como el concepto de metro que tenemos nosotros, elevado, subterráneo, este es su superficie, pero genera la red de metro genera unas líneas, y estas líneas las conceptualizaron como un corredor verde, y con un diseño muy bueno. Tanto es así que ganó un premio internacional, promovido por la Universidad de Harvard, en materia de diseño del paisaje. Entonces realmente vemos cómo el proyecto no se conceptualiza nada más como una línea de infraestructura, sino como una línea paisajística y un corredor del verde dentro de la ciudad, aportando hacia la estructura funcional y de la ciudad misma. Espacio público y confort ambiental urbano. Tuvimos un tema interesante que profesores de la universidad, junto con cuyo líder es el profesor Fausto Rodríguez, el doctor Fausto Rodríguez, que trabajan sobre el tema del sonido, en general, ¿no? El ruido, pero en particular el sonido. Nos mostraron cómo en diferentes partes del mundo se están haciendo mapas de sonido o mapas de ruido, y que a partir de tecnologías de los celulares, de hacer un monitoreo con los teléfonos celulares, cada quien hace una medición con una aplicación y la envía y se recupera y se va sistematizando todos estos registros, y ya se lleva la estadística, se mapean y se hacen estas cuestiones. Y nos comentó que en México existe esta idea promovida por Conaculta, que se llama el Mapa Sonoro de México, y que la universidad, la UAM, está vinculada con este proyecto y están haciendo su parte.
Ellos también hicieron hace un par de años un proyecto importante que con el gobierno del Distrito Federal que se llamó el mapa de ruido de la Ciudad de México, o sea, identificando las zonas donde los niveles de ruido, el nivel de ruido urbano, rebasan los estándares adecuados para las personas. Y en un área enorme, porque la Ciudad de México es enorme. Y ya, me parece que por último, en términos de los temas, el espacio público, arte urbano y visiones alternativas de la ciudad. Astrid Petzol, también de Venezuela, de la Universidad del Zulia, nos presentó unos temas que he venido trabajando, sobre todo para su tesis doctoral, entiendo, que es el tema de lo público en la ciudad de Maracaibo, asumiendo que la cultura caribe tiene poca tradición sobre el concepto de lo público, como en muchos países de América Latina. El concepto del espacio privado está muy asumido, pero el espacio público no tenemos esa tradición y tampoco nuestras ciudades a veces nos invitan a que entendamos y vivamos adecuadamente nuestros espacios públicos. Entonces está haciendo un análisis, nos mostró la metodología y los casos de estudio que ha seguido en unas plazas en Maracaibo, donde ha hecho un monitoreo y está identificando cómo la gente lo usa, lo apropia, y bueno, ya ha llegado a conclusiones interesantes. Pero bueno, en esta ocasión nos mostró un poco la metodología que había seguido el trabajo. Bien, esos son los temas que vimos en el seminario 10. Ahora, como les comentaba, hemos documentado todos estos, cada uno de los seminarios en memorias electrónicas editadas en CD. Al principio un poco como era la suma de las ponencias. En los últimos dos casos ya lo hemos editado de una manera más sistemática. De hecho, hemos gestionado ya su ICBN para que tenga mayor formalismo y tener los derechos de autoría de las mismas. Este es el último disco, el del seminario 10, y las 240 y tantas conferencias pues ahí están disponibles. Al que los interese lo pueden comprar, cuesta muy barato, prácticamente es el costo del disco y nada más, ¿no? Adicionalmente, bueno, también hemos hecho algunas publicaciones derivadas del seminario. En eso nos hemos visto frenados en los últimos años por trabajo y también por presupuesto, ¿no? En el seminario cuarto hicimos un corte y vimos que el tema del urbanismo, de la urbanización popular y de las intervenciones para el mejoramiento social de la ciudad era un tema recurrente y que teníamos mucho material. Entonces nos tomamos a la tarea de convocar a los autores de estas conferencias a que los convirtieran en artículos. Y de esa manera compilamos este material y pudimos documentar casi 20 casos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Roberto, esta es una foto de Medellín, la comuna 13, ¿no? En Medellín. Pero tenemos casos en Bolivia, en México, por supuesto, en Cartagena de Indias, en Palestina, en Ruanda, en diferentes partes del mundo. Este libro está editado, fue nuestra primera publicación como parte del seminario, tiene estas características y bueno, tuvo un reconocimiento en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Medellín en el año 2010. Desde hace un par de años, a partir de una nueva posibilidad técnica que nos ofrece la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco de nuestra universidad, que adquirieron un servidor para el manejo de material digital, principalmente pensaban en audiovisuales, constituyeron lo que se llama un repositorio. Ellos le pusieron un nombre náhuatl, Saloamati, y nosotros fuimos de los primeros que nos acercamos con los técnicos y los coordinadores de este proyecto para ver cómo podíamos subir el material trabajado. Sí. Y de esa manera, en este repositorio que ustedes pueden entrar por internet, ahí se pueden consultar todas las presentaciones, hasta el seminario 10, desde la 1 hasta la 240 y tantos. Y a lo largo empezamos a trabajar en enero del 2014, al marzo del 2015, hemos tenido 25.723 visitas en el portal. Y hemos tenido 50 países que han hecho visualizaciones. No quiere decir que han visto todo el material, pero alguien entró, igual vio un segundo de la presentación o vio toda la presentación, incluso hasta la pudo haber hecho la descarga.
Y esta es la estadística de los países. Entonces, sorprendentemente, tenemos muchas visitas bueno, no alcanzo a leer aquí, pero parece que Estados Unidos es el que está en primer lugar, México, China, y bueno, 50 países diferentes que uno no se imaginaría, porque muchos de ellos están en español, la mayoría está en español, y que han hecho estas consultas. Y también tenemos, la biblioteca nos ha proporcionado esta estadística del ranking de los 10 presentaciones más visitadas. Entonces tenemos aquí la de los 10 conceptos de la movilidad sustentable de Bernardo Baranda, pues es la que, aquí una de Maruja sobre Cartagena, en fin, otra sobre planificación urbana en Oaxaca, tienen casi 500 visitas, lo que ya es importante, ¿no? Nos muestra que el material no quedó ahí, sino que gente en diferentes partes lo ha podido ver, consultar. Por eso hay que tener cuidado también con el material que ahora estamos subiendo a este sistema para no tener conflictos con derechos de autor y que todo quede documentado de una manera lo más rigurosa posible. Bien, yo terminaría con esto haciendo una reiteración, una invitación a que participemos activamente en esta 11ª edición del seminario. Yo creo que estoy seguro que los temas van a ser muy interesantes. Siempre los colegas cuando termina el evento me dicen, no, Sergio, este fue el mejor seminario. Yo creo que todos han sido los mejores seminarios. Simplemente creo que los temas son diferentes, a veces nos queda más fresco uno, pero yo que reviso todo el material, todos los seminarios han sido extremadamente interesantes y el material ha sido de primera calidad. Entonces está ahí a través de estos dispositivos, del repositorio, de los discos, el que sobre todo los jóvenes estudiantes nuestros pueden consultarlo, pueden hacer una consulta seria y cuidadosa del mismo, ¿no? Responsable del mismo, y bueno, los seguimos invitando para que con su asistencia, con su entusiasmo, con sus opiniones, pues podamos mejorar y también nos obliguen a comprometernos para seguir haciendo nuevas ediciones. Créanme, bueno, está aquí el director, ya no está nuestro rector, créanme que no es fácil para una universidad pública que tiene recursos limitados poder hacer un evento de las características, del tamaño y de la calidad de este. Nos cuesta mucho trabajo hacerlo, estamos muy agradecidos con la institución que nos aporta los recursos, con otras instituciones que nos apoyan, pero cada año es un reto poderlo hacer. Llevamos 11, ojalá que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. De parte mía y del grupo de colegas, profesores del área de arquitectura y urbanismo internacional, pues mientras tengamos energía y entusiasmo y la respuesta de ustedes, pues lo seguiremos haciendo. Bien. Estos son mis datos, mi nombre, mi adscripción en la universidad, mis 2 correos electrónicos y las 2 portales, los 2 sitios web que pueden entrar. El del área de investigación, el del grupo de investigación dentro del departamento y la página propia del seminario, donde pueden encontrar toda esta información. ¿Cómo acceder a los archivos digitales? Pueden hacerlo directamente a través del repositorio, pero es más sencillo a través de nuestra página, esta que está aquí, suiwam.com. Ustedes entran a colección, en la colección se despliega cada uno de los seminarios, hacen un clic, viene el programa, y en el programa, bueno, hacen un clic en la presentación, a veces se tarda un poquito porque hay unas muy pesadas, y la presentación tal y como las vamos a ver están ahí. Y la idea es que eso quede para siempre, hasta que la tecnología cambie, o hasta que la tecnología cambie. Bueno, pues muchas gracias y con eso termino, y bueno, los exhorto a que tengamos entre todos un magnífico evento. Muchas gracias.